Bien, siguiendo entonces con la idea, si se dan cuenta, ahí muestra, bueno, deberíamos dar, quiero cambiar el H1 para que diga que este es el procesa.php, por así decirlo, y que no es el formulario de ida. ¿Ya? Eso sí sería interesante. Y esto debería decir que formulario HTML. ¿Ya? Nada que ejemplo. Para notar más la diferencia. Eso es principalmente. Entonces, vamos para atrás. No está actualizado, ¿cierto? Formulario HTML. Y colocamos ahora Claudio nomás. Y ahora me dice, este es el proceso PHP, el nombre. Ahora, cambiemos para que en vez de get sea el método post. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? En los dos lados hay que colocarle en el formulario. Y aquí cambia, en vez de peso get pasa a ser peso post. ¿Ya? Esos son los dos métodos, el get y el post. El get me muestra en la URL la concatenación de las variables y sus valores, mientras que en el caso del método, cuando es por post, ahí lo cargamos de nuevo, cosa de que si vamos a inspeccionar, vamos rápidamente antes que se nos vaya el tiempo, vamos a ver, abrimos body, form, y se dan cuenta, method post, entonces está por post. ¿Qué ocurre por post? Metemos ahí Claudio Cubillo, enviar, y en el enviar no mandamos nada. ¿Sí? No se envió nada. ¿Ok? O sea, se envía pero queda escondido. Entonces, cuando queramos depurar, ver, mandé bien las variables, los típicos errores es que en el formulario se llamaba nombre y en el PHP en el método get lo estoy procesando como nombres. Entonces, si no coincide este texto con el texto que le doy ahí, en el nombre del input, no lo va a pillar. ¿Ya? Si aquí yo coloco nombres, en el formulario se va nombre, no, nombre. Y en el proceso pide nombre, esto no va a funcionar. En el fondo, errores así son los típicos que ocurren cuando tengo el formulario. Entonces, ya, step. Entonces se cae en la línea 8, ¿por qué? Porque resulta en la línea 8. ¿Cuál archivo? En proceso PHP, porque resulta de que la variable nombre no existe, sino que era nombres. ¿Ya? Y eso implica que después uno tiene que empezar a pillar y todo. Ahora, si uno es ordenado, debería ser muy fácil muy fácil, pero más o menos igual que en Java, relativamente simple ir trazando cuáles son los errores. ¿Ya? Y ahí sí me mandó step. Sigamos avanzando entonces. Ese es el processor. Aquí tenemos un ejemplo de código con conexión a base de datos. Ya. Probemos. Creemos el registro que me están pidiendo. Si es que podemos pelear con esto. Vamos al... Aquí sí, localhost. Para entrar al dashboard y vamos a entrar al phpMyAdmin, que es el administrador web. Ya vía web estamos administrando la base de datos. Vamos a ir a SQL. Me está cargando. Ojalá no se quede pegado mucho rato. Y pegamos el código. Vamos a crear una tabla que se llama prueba. No le dijimos dónde. Ya no vamos a crear tablas, sino que en test vamos a hacer, en la base de datos test, vamos a crear una tabla que se llama prueba, no, llamémoslo personas, para ordenarlo un poco. Hay que acordarse pues, nombre varchar de 100, apellido varchar, primary key id prueba. Ya, el id es un autoincremental. Autoincremental es un número autoincremental y es único. Y eso. Y continuar. Veamos qué errores nos tira. Valor por defecto inválido para id Pro. ¿Debe haber algún problema de sintaxis? No creo nada. Esa es como la duda. ¿Será que hay?
No me dicen qué línea. Ese es el problema de este. El problema será la comilla. Eso. Continuar. Ah, valor por defecto no válido. Era hacer 5 comillas capaz. Ahí sí. No le demos valor por defecto. Sin default, a ver qué pasa. Ya, por fin anduvo. Sí, lo importante era tener algo. Agreguemos un par rápidamente. Chuta. ¿Dónde era? Insertar. Seamos autorreferentes. No me acuerdo si era acá. Vamos, continuar. Lo agrego. Insert into y ya, continuar. Eso era todo lo que necesitaba. Después insertar y después blanco. Uy, listo, ahí tenemos a 2. Con 2 estamos, ¿no? Tenemos Claudio Cubillo, no, me agregó 2 veces uno. Está 2 veces. Coloquemos, eso lo editamos. Claudio 2. Listo. Gracias a la magia de la televisión. Y ahí tenemos 3. Listo. Entonces, volvemos al código PHP. La base de datos lo tiene. Y creamos esto que es un mostrar, ¿no? Reemplacemos el procesado anterior. ¿Sí? Luego ya no vamos a procesar. Ah, este es el procesa que... No, volvamos al test o al test 2. Test, más simple. ¿Qué hace este test? Definimos la función conectarse, que en todo momento no va a funcionar porque tenemos localhost. Usuario debería ser root, porque es el password, según yo, no tiene. ¿Ya? Lo otro es que todas las instrucciones MySQL están obsoletas, tienen que ir con una i. En el caso del link de conexión va eso, en el fondo la URL, localhost, el user, el usuario que es root, la password que es null y la base de datos que debiera ser test. Vamos a la base de datos para chequear. La base de datos es test. Esa es la carpeta o base de datos donde estamos. Y la query va a tener que ser sobre la base de datos. Esa instrucción ya no va. Ya, porque resulta que ya no se juntó la conexión con la base de datos. Así que va ahí test. Ojalá funcione. Ya, y nos conectamos. Y esto no hace nada más. Solo se conecta. Bueno, veamos. Y lo ejecuta. Conectarse y ve si estuvo bien o generó algún error. Eso es lo que hace test. Veamos. Entonces, test.php. Estaba con la P. Conexión con la base de datos conseguida y si se dan cuenta se cayó en el cola MySQL close porque resulta de que estaba sin la i. ¿Ya? Y ahí lo vamos corrigiendo. Corremos de nuevo y sí. ¿Ya? Y ahí va andando. Seguimos teniendo problemas con el tema de los acentos. Recuerden ahí después vamos a ver el tema en otro video del UTF-8 en el charset. Hay que colocarle metadata en el head. ¿Ya? En el head hay que colocarle aquí un tag de metadata. Bueno, aquí este viene con head. ¿Se dan cuenta como en head en el título viene ejemplo PHP? Va ahí. Nos dice ejemplo PHP acá abajo. ¿Sí? Ese es un error típico pensar que el
en head va el título en H1, no, el head no va en el head, no es body, head tiene que ver con qué cosa va escrita acá arriba, ¿ya? Sobre todo si después uno minimiza, qué es lo que se va a ver en el como etiqueta del tag. Bien, sigamos entonces, ¿ya? Tenemos el código de conexión y ahora, que es el mismo código de conexión, ahí no lo hemos cambiado. Y ahora lo que vamos a hacer es, aprovechando el test que me da el código de conexión, corrijamos. Sí, debería llamarse, esto lo vamos a cambiar y debería llamarse solo el código PHP, bueno, o si quieren copiamos el de abajo, es lo mismo casi, ya, y debiera no botar nada, porque es solo PHP, el bloque PHP es lo que está haciendo y me da el return del link, no se cierra nada, ya, me falta el return link, eso no va, eso tampoco, va solo la función conectarse, y esto lo vamos a llamar save as, y lo vamos a llamar, chuta, tiro todo, esto es, ¿por qué? No, conectarse, y va a ser PHP, sí, es PHP, conectarse PHP, hay que acordarse de eso. Entonces ahora sí vamos en test 2 a generar la prueba, este texto lo pegamos acá. Entonces sí es importante, test 2, lo vamos a llamar desde test 2. Entonces este ya no es connect eso, sino que es conectarse.php y me va a llamar a. Entonces probémoslo, esto se va a caer porque falta colocar una i todavía, pero es para ir probando. Entonces ahora ya no tenemos test, sino que es test 2. Ya, ejemplo de uso de base de datos con PHP, que era ahí. Sí, y tenemos test 2. Test 2 PHP. ¿Sí? Ejemplo de uso, el conectarse, MySQL query. ¿Ya? Claro, porque ahora no dice que se conectó. ¿Ya? Así que sí, ya no está avisando que se conectó, pero se cayó en el query. Entonces esto es MySQL i. Resulta que el MySQL aquí select asterisco from prueba no puede ser porque nuestra base de datos se llama personas, no prueba. Entonces, personas. ¿Ya? El MySQL i del fetch array, MySQL query, link, esto tampoco funciona porque el link va al revés. Los parámetros se dan vuelta en la nueva versión. Estos son los cambios más grandes. El link va switchado, va el MySQL i query va al revés, va el link primero, la conexión, y después va la query misma. ¿Ya? Y creo que ahí está. ¿Qué otro MySQL i hay? El fetch array es solo colocarle la i, ya esto es colocarles la i nomás. Nada más. ¿Sí? Printf sigue funcionando igual. Entonces, analicemos qué va pasando acá. Tengo un include, ya, HTML puro, la conexión. Ejecuto la consulta, el MySQL i query es a esta conexión de base de datos, ya, me conecto a esta conexión a base de datos, hazle el select asterisco from personas, y ese manto de datos, que puede ser vacío o puede venir con datos, se lo pasas a result. Peso result se lo pasamos al MySQL i fetch array, que es el que ese manto de datos lo voy recorriendo por fila. Y eso es lo que va haciendo con el while. Y cada fila lo va guardando en la variable row. Por algo se llama row. ¿Ya? Entre medio, ahí estamos en HTML porque cerramos PHP. Aquí estamos entre un cierre de un bloque PHP y la apertura del siguiente. Por tanto, esto es texto plano. Como estamos en HTML, es texto HTML. Creamos la tabla y después de nuevo embebemos PHP para ir llenando las filas de la tabla. Aquí creé la tabla y la primera fila con los títulos, nombre, apellido. ¿Ya? Y de ahí voy haciendo las nuevas filas con printf, de las nuevas filas de 2 celdas, ¿ya? De 2 por 1 en el fondo, de 1 por 2, porque es printf, con las dos variables, row nombre y row apellidos. ¿Ya? Que nombre y apellido son los nombres de los dos campos. Nombre, no nombres, nombre, apellidos. ¿Sí?
si se dan cuenta, toma el mismo identificador del nombre del campo de la tabla. ¿Ya?